Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso video, ¿no? Si no saben, mis hermanos, ese grupo que fue a Camboya es nuestro grupo de LTC. Nuestra iglesia, como creemos en las futuras generaciones, ¿verdad? Creemos en los futuros evangelistas, misioneros, pastores, líderes de la alabanza. Tenemos en TFC algo que se llama Life Training Center. Y este clase o este programa está diseñado para educar a nuestros jóvenes adultos en el ministerio. Y cada vez que van a cerrar el programa, ellos mandan, o nosotros como iglesia mandamos a nuestros jóvenes a un alcance de misionero. Ellos este año fueron a Camboya y como vieron los resultados, fueron a 9 diferentes pueblos donde podían compartir de parte de TFC, de Cristo, el amor a Cristo a todos esos niños. Más de 600 niños que podíamos alcanzar y ministrar. Y de eso es, mis hermanos, TFC, cuando hablamos de cultura. Yo sé que cuando hablamos de cultura, a veces al principio, ¿verdad?, de dar los anuncios, tenemos un momento, y ustedes no saben porque no tienen el papelito del orden de servicio, pero ese momento de 2 minutos se trata de la cultura de TFC. Y si te pregunto, ¿qué es la cultura de TFC? ¿Qué me podrían decir o qué piensan que es la cultura de TFC? ¿Qué es la palabra cultura? ¿Qué significa? ¿Verdad? A veces tenemos la idea que cultura es como tradición. ¿Qué es la tradición de TFC? Y las dos palabras no son iguales. Tradición no es cultura. Pero antes que nos metemos en la palabra, me gustaría que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos nuestro versículo central el día de hoy. Se encuentra en Hechos capítulo 9. Si tiene su Biblia, puede buscarlo en su Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 10 a 17. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo encuentro más fácil para leer. Tiene palabras que podemos entender, creo. Y vamos a empezar todos juntos el versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobra la vista. Pero el Señor exclamó a Ananías: he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan a tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Celestial, por el visión y misión que tú has dado, Señor, a TFC. Te pido en este momento, Señor, que tú abres nuestros oídos espirituales para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Señor, para transmitir tu mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Hoy quiero hablar un poquito sobre la cultura de TFC. Yo sé que han estado aquí, como mencioné, tenemos esa carta, esa sección que habla de cultura. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra cultura? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante saber la cultura de TFC? ¿Verdad? Pues vamos a empezar con la definición. Cultura es, y ponga atención, la cultura es el tejido compartido de valores que da forma a la manera en que las personas viven, piensan y se relacionan entre sí. No se trata solo de tradiciones o costumbres, sino de la arquitectura invisible de valores, creencias, lenguaje,
arte, rituales y normas sociales que definen la identidad y la visión del mundo de un grupo. Nosotros somos un grupo que se llama TFC en español. Amén. Y nosotros tenemos una cultura aquí. Pues, ¿cuál es la diferencia entre cultura y tradición? ¿Cuál es la diferencia? Pues les voy a dar unos cuantos ejemplos. Nosotros tenemos la tradición, podemos decir, de juntar cada domingo a las 9:30. Amén. Algunos de nosotros llegamos a las 1:45, pero llegamos, ¿verdad? Algunos llegan más temprano, a las 1:15 están aquí disfrutando de la práctica del grupo de adoración. Pero esa es una tradición. También tenemos la tradición que los jóvenes adultos se juntan aquí en ese edificio cada martes a las 7. Tenemos la tradición de a veces juntarnos para noches de encuentro a las 7, como lo vamos a hacer el miércoles. Juntarnos todos juntos, de encontrar a Dios como una sola iglesia y también de estar en una ceremonia para nuestros jóvenes. Por eso nosotros vamos a McAllen, porque nuestros jóvenes tienen una ceremonia de pureza y como una iglesia nuestro deseo es unir todos, McAllen y Weslaco, inglés y español, para que juntos apoyamos a nuestros jóvenes que están arriba aprendiendo la importancia de la pureza delante de Dios. Y nosotros podemos apoyar a ellos. Tenemos esa tradición. ¿Cuál es la cultura? Pues la cultura lo acaban de ver aquí en la pantalla. Nuestra cultura como TFC es preparar a la siguiente generación. Eso es parte de nuestra cultura. ¿Qué hacemos cuando la tradición pega con la cultura? Si nuestra tradición es juntar cada martes a las 7, pero la cultura dice hay que alcanzar a más jóvenes. Y encontramos para que alcanzar más jóvenes tenemos que cambiar a los viernes. Como iglesia, los que son como yo y planeamos de antemano, ¿verdad? Yo desde ahorita sé lo que voy a hacer la semana que viene. Y si alguien me cambia mis planes, pueden preguntar a la pastora. Cuando yo me casé con ella al principio, recuerda que nosotros íbamos en camino y ella y su familia tienen la costumbre de decidir el día de lo que vamos a hacer este día. Y yo quería saber la semana antes. Y ella me decía, ¿sabes qué? El próximo miércoles vamos a ir a la casa de tal persona y vamos a juntar. Y yo recuerdo una vez, íbamos de camino porque después de la iglesia, como nosotros estábamos todavía en Harlingen viviendo ahí, teníamos el plan de juntar con su familia en un Whataburger. Yo manejando de Harlingen a Weslaco, a Far, yo sabía, yo tengo 25 minutos, déjame pensar lo que voy a ordenar en Whataburger. Y yo no tengo que pensar mucho porque ya sé lo que voy a ordenar. Siempre ordeno el número 5 sin cebolla, ¿verdad? La hamburguesa con queso y tocino sin cebolla con los panes tostados. Y todo el camino, mis hermanos, yo estaba esperando esa hamburguesa y estaba pensando, ¿agrego la jalapeño o no? No sé si me va a caer bien o no, pero ¿sabes qué? Lo voy a agregar. Y ya casi alcanzar a Far, la pastora me dice, ¿sabes qué? Me acaban de mandar un mensaje y vamos a juntar con mi tía y a ver lo que hacemos ahí. Y yo venía con hambre, le dije, ¿cómo puede ser que me cambias los planes? Y me enojé con ella, le dije, ¿cómo puede ser que ustedes cambien los planes a la mera hora? Y yo ya tenía planeado lo que voy a ordenar y ya estoy, honestamente, ni quiero llegar. Mis hermanos, eso es tradición. Cuando nosotros nos aferramos tanto al martes a las 7 o miércoles a las 7 o que tenemos servicio los miércoles y a veces nuestra iglesia decide cambiar los miércoles por otro día porque queremos alcanzar a diferentes tipos de personas, queremos alcanzar a familias o a lo mejor lo hacemos en viernes, pero en esta temporada, ¿qué piensan? Hay los viernes de fútbol y hay muchas familias que tienen fútbol, entonces hay muchas familias que tienen jóvenes que están practicando y jugando el juego. Y si hacemos una junta el viernes, todos los papás tienen que decir, apoyo a mi niño que está en la banda o en las cheerleaders o jugando el fútbol o voy a la iglesia para el evento. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nuestra cultura es alcanzar la siguiente generación. Hacemos ajustes. Tradición, llego cada martes o cada miércoles. Cultura, hago lo que tengo que hacer para cumplir la visión y misión que Dios ha entregado a TFC. Busco a jóvenes, yo me ajusto a ellos.
cantamos ciertas canciones aquí. Y Pastor John ha compartido muchas veces que cuando llegó a TFC por primera vez, hace 25 años, ellos tocaban básicamente canciones del himno, ¿verdad? Y las personas que estaban en la iglesia, todos tenían 65 para arriba. Entonces la edad media ahí era como 70 años, 65, 70 años de las personas que llegaban cada domingo al servicio. De hecho, cuando él llegó a la iglesia, eso era la iglesia. Pero Dios le dijo a él, tu visión y tu misión, John, te llamé al valle, aunque vivías en California, estudiaste, ¿verdad? Y te preparaste, es alcanzar a familias. Y él llegó aquí porque Dios le mandó acá a TFC en McAllen. En ese momento la iglesia no tenía el nombre de TFC. Y dijo, Dios, estoy un poquito confundido porque me llamaste a TFC, a este lugar, y me dijiste que yo iba a construir familias, pero todos mis hermanos tienen 65 años y ninguno tiene niños. Entonces, ¿qué familia, verdad? ¿Qué familia vamos a alcanzar? Y conforme que pasó el tiempo, él tenía que tomar la decisión. Me quedo con la tradición y seguimos cantando las mismas canciones que siempre, o nos cambiamos la cultura de este lugar y abrazamos canciones que van a alcanzar a familias con niños y bebés. ¿Y qué piensan que Pastor John decidió? Pues miren alrededor, mis hermanos, todos tenemos 65 para arriba o algunos somos un poquito más jóvenes aquí. Yo sé que todavía tenemos algunos ancianos, ¿verdad? En la palabra de Dios, unos fuertes en el evangelio, pero también tenemos familias y también tenemos muchos jóvenes. Entonces Pastor John cambió la cultura. ¿Cuántos saben que cuando tú cambias cultura y pega con la tradición, las chispas salen, verdad? Una de las primeras cosas que le enfrentó es esto. Tienes un liderazgo de la iglesia que todos tienen 65 para arriba, le gustan la orden, le gustan sus sillas en orden, ningún mugrero en el piso, no hay chitos, ni dulces, ni nada, ¿verdad? Y de repente empezó a llegar más familias. Y con más familias llegaron más niños. Y con más niños, todos los que tienen niños o han tenido niños, ¿verdad? En un tiempo saben que los niños traen daños. Los edificios, las paredes rayados, ¿verdad? Dulces por donde quiera. ¿Por qué? Porque Pastor John cambió la cultura. Estaba intentando cambiar la cultura a lo que Dios le llamó a hacer en TFC. Y él tenía que enfrentar los enojados ancianos, ¿verdad? Que querían su orden. Y la tradición pegó con la cultura. Y la cultura ganó. Porque aquí estamos nosotros. Una iglesia que cree en construyendo familias y sirviendo a la gente. Eso es parte de nuestra cultura como iglesia. Quiero que veamos juntos esta historia que acabamos de leer. Y hay dos personajes que encontramos. Tenemos un Saulo que después está conocido como Pablo. Y tenemos una Ananías, ¿verdad? Ananías. Y dice la palabra de Dios. Si estudiamos las cartas que escribió Pablo a las iglesias, encontramos que Pablo era una persona, mis hermanos, antes aferrado a la tradición judía. Él abrazó 100% las tradiciones judías. Todo lo que decía la tradición, él lo creía. Y él pensaba que por lo mucho que amaba la tradición judía y servía a la iglesia de los judíos, que él estaba haciendo todo perfecto delante de los ojos de Dios. Pero un día, en el camino a Damasco, se presenta con Cristo. Y Cristo le trae una pregunta que él, al principio estoy seguro que él no entendía. Y Cristo le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y él dice, ¿quién eres? Y Cristo le dijo, soy Cristo, ¿verdad? Y Pablo cae ciego 3 días y está orando. Y en su visión, Dios le muestra a Ananías. Y Ananías ve y ora por él. Pablo, mis hermanos, es uno de los más importantes personas en la iglesia en este tiempo. Pues de todo el tiempo es uno de los más importantes porque él escribió 13 de los 27 libros. Si tú abres tu Nuevo Testamento, de los 27 libros que están ahí, él escribió 13 de esos libros.
Y aparte de eso, mis hermanos, él hizo 4 grandes viajes misioneros. Cubrió aproximadamente más de 10,000 millas. Imagínate 10,000 millas en camino en esos 4 viajes. Las personas que él encontró, los testimonios que él podía escuchar, las oraciones para recibir sanidades que él oró en su tiempo, ¿verdad? Él impactó, mis hermanos, a la iglesia de una gran manera que hoy en día muchos de nosotros, que estoy seguro, podemos ver nuestra descendencia espiritual, podemos decir, de a lo mejor una iglesia que empezó hace mucho tiempo en otra parte del mundo y por los diferentes hermanos y líderes cristianos llegó a nosotros aquí en los Estados Unidos y nosotros podemos disfrutar de eso. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice esto Pablo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, y esto es lo que Pablo está compartiendo a la iglesia en Roma, les ruego que entregan su cuerpo. Es muy interesante porque Jefté ministró de eso. Yo no hablé con Jefté antes de cantar, ¿verdad? Pero Pablo dice a los hermanos de Roma, dice, les ruego que entregan su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Jefté me robó las palabras, ¿verdad? Antes que podía subir aquí. La clase de sacrificio que le agrada a Él. Esa es la verdadera forma de adoración. Romanos capítulo 12, versículo 2, el siguiente versículo dice esto. No imiten las conductas ni las costumbres. Costumbres suenan algo similar, ¿no? Como tradiciones. No sigues las tradiciones, dice Pablo, de este mundo. Más bien dejan que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Cuando nosotros, mis hermanos, abrazamos la cultura de donde Dios nos plantó, empezamos a cambiar nuestras viejas costumbres o tradiciones para las nuevas formas que Dios quiere usar para que uses a mí y a ti para ser luz donde Él nos tiene. Nos tiene en Weslaco, amén. Estamos llamados a ser luz en Weslaco, amén. En Weslaco, en Dana, en Mercedes. La mayoría de nosotros venimos de esas ciudades. Y tenemos que preguntar, ¿por qué estoy en TFC? ¿Por qué estoy en TFC? Si tú abres tu aplicación de Google, vas a encontrar que hay muchas diferentes iglesias. No es como en tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, mis hermanos, en Weslaco tenían una sola iglesia. Una sola iglesia y todos iban a Weslaco. El problema que tenemos hoy en día, ¿sabes qué es? Es todo lo de moderno que tenemos. Porque lo que sucede hoy en día en las iglesias es esto. Llego a TFC Weslaco y me dicen un mensaje como, hey, que tienes que cambiar tus tradiciones. A mí me encanta llegar a una cierta hora y un cierto tiempo. Soy como el Mario viejo, ¿verdad? Si tú me dices que hay servicio el miércoles a las 7 y tú lo cambias para el jueves, híjole, eso me cae mal. ¿Por qué lo cambiaron? Ya tenía toda mi agenda para la semana, ¿verdad? O llegas a un grupo pequeño, como ya estábamos en grupos pequeños, y hay un hermano que le gusta hablar de más. Y dices, ¿por qué el hermano tiene que compartir un poquito más? ¿O por qué el líder no le dice, hey, mi hermano, deja que otros comparten, ¿verdad? O de repente tenemos diferentes pensamientos sobre adoración. A mí no me gusta la música. Llegas aquí enfrente, y no estoy diciendo yo, mis hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Puedes decir que a mí no me gustan las canciones que cantan. Y por esos motivos decimos, ¿sabes qué? TFC no es para mí. Hablo mucho de tradición y cultura. Me están preguntando que yo hago cosas que yo realmente no quiero hacer. No quiero tomar esos pasos, ¿verdad? Déjame buscar otra iglesia. Y abre su aplicación y nomás cambiando como menos de un día, ¿verdad? Vas a encontrar otra iglesia. Y lo que tenemos hoy en día es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos hermanos que a veces no tenemos las mismas ideas. Y como no tenemos las mismas ideas, yo me brinco a otro lugar. Y vamos a intentar, vamos a ver si me gustan las ideas allá. Y me gustan ciertas cosas, pero todavía no cantan las canciones que me gustan. So me brinco otra vez. Y tenemos hermanos cristianos, porque todos somos hermanos cristianos. No importa la iglesia que vas. Si es una iglesia cristiana, somos hermanos en Cristo.
Pero brincamos, ¿por qué? Porque tengo carro. Y ya de ir de aquí para allá no me cuesta nada. De ahí de aquí a McAllen no me cuesta nada. 20 minutos en camino, pues fácil. Yo manejo 1 hora para llegar al trabajo. 20 minutos no me cuesta nada. Y nos brincamos de lugares porque no queremos abrazar el visión o misión del lugar donde Dios nos plantó al principio. En el tiempo de Roma o Gálatas o Éfeso, para ir de Éfeso a Gálatas era como 3 días en camino. Nadie se va a brincar de una iglesia a otra para caminar. Imagínate, te lanzas al jueves para llegar el domingo, porque eso es lo que quería. Tienes que hablar, jefe, no voy a llegar porque ya yo decidí cambiar de iglesia porque no me gustan las canciones. Entonces tengo que lanzarme desde el jueves. Me tienes que perdonar el jueves y viernes porque no voy a trabajar. Llego el lunes. Pues no, ni llegas el lunes porque de regreso es otros 3 días. Trabajas solamente miércoles. Y el jefe dice, ¿sabes qué? Aunque entiendo tus razones, para mí no me parece bien. Necesito trabajadores que llegan cada día desocupado. Y ahí tienes que enfrentar trabajo. Y voy a la iglesia donde a lo mejor no me gustan las canciones. O mi familia no coma. Pues ¿Qué hago como decisiones? La comunidad, mis hermanos, nos lleva muchas veces a hacer cambios radicales porque estamos buscando algo que me encanta a mí. ¿Sabe lo que encantaba a Pablo? Pablo le encantaba cada día levantarse porque en este momento, mis hermanos, antes que él conoció a Cristo, él era podemos decir, era como el lead pastor de su lugar. ¿Verdad? Porque no todos conocemos los fariseos, pero eran los más importantes personas en su secta. Y él estudió bajo el más grande maestro en su secta. Entonces él, seguro, su futura vida iba a ser uno de los líderes principales de su secta. Y imagina el honor para él. El que quiere entrar por las puertas y todos se mueven a su lado para que el gran maestro Saulo pase enfrente, ¿verdad? Y para que abra la palabra o la Torah en esos tiempos, ¿verdad? Y compartir lo que Dios le revelaba a él. Pero dice la palabra de Dios que él cambió todo cuando se enfrentó con Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado radicalmente cuando encontramos a Cristo Jesús en nuestras vidas? Y nosotros, no estoy diciendo que éramos muy malos antes, ¿verdad? No tiene que ser que fuimos así. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cambiado radicalmente nuestras vidas? Porque nos tapamos con un Cristo Jesús que nos mostró una nueva manera y abrazamos la cultura del reino. Pablo, mis hermanos, al final de su vida le comparte algo a su hijo espiritual. Su hijo espiritual se llama Timoteo. Y le dice a Timoteo unas palabras que para mí son unas palabras que me gustaría que ellos compartan, la iglesia o mi familia comparte de parte de mí cuando yo paso la presencia de Dios. Dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 a 8 dice esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Eso es Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo, he permanecido fiel. A través de las circunstancias, las veces que me metieron en la cárcel, las veces que no tenía que comer, los diferentes golpes, porque dice Pablo que 3 veces me dieron los golpes que podías dar a un judío en ese momento, en esos tiempos. Tú podías dar 39, pero no 40, porque los 40 era como un gran, podemos decir, pecado en los ojos de Dios, golpear a alguien tanto así. Entonces él aguantó, mis hermanos, muchas diferentes cosas para el evangelio de Cristo. Y al final de su vida, dice Pablo a Timoteo, yo he peleado la buena batalla de la fe. Y sigue diciendo esto: y ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará al día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, y aquí debe de venir algo importante para nosotros y darnos esperanza, sino para todos los que ¿qué? Los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando
La venida de Cristo. Algunos de nosotros. Ok. Hermanos, parte de nuestra cultura tiene que ser que estamos buscando con un anhelo que Cristo venga. Nosotros somos creyentes y salvos porque nuestro trabajo es ser luz. ¿Para qué? Para que muchos más puedan conocer a Cristo. Que para que cuando Cristo llega, todos lo que Él llamó a conocerlo a través de nuestras vidas, nosotros dimos testimonio y ellos encontraron a Cristo Jesús. Nuestro anhelo debe de ser como Pablo. Otro versículo que quiero compartir, y eso va a cambiar a esto. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Hemos hablado de cultura, pero parte de la cultura es, ¿qué es mi propósito? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué Dios te alcanzó en un día? Si tú eres creyente, ¿por qué Dios te alcanzó? Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice esto: porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿Dónde vivimos nosotros? Nosotros vivimos en la tierra. Si tú vives aquí en la tierra, porque no estamos en el cielo todavía, tú fuiste criado para Cristo. Dice la palabra de Dios, hizo las cosas que podemos ver y a las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué dice el mundo sobre por qué fuiste creado tú? Pues el mundo dice esto: tú fuiste creado para buscar tu propia felicidad. Y eso es contra la cultura del reino. La cultura del reino dice que tú fuiste creado para Dios. Y el mundo dice que tú fuiste creado para buscar tu propia felicidad. ¿Estamos diciendo que Cristo que no quieres que sea feliz? No. Pero no, tampoco estamos diciendo que tú fuiste creado para cumplir todos tus deseos naturales, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos recordar quiénes fuimos antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿qué era lo que motivaba a Mario? Pues yo quiero tener dinero. Eso es una cosa porque cuando yo crecí no tenía dinero, entonces yo en lo natural yo quería tener mucho dinero cuando yo ya estaba más grande. De hecho, en mi vida personal, mis hermanos, yo fui al colegio con la idea en mente que yo iba a ser un ingeniero civil. ¿Y sabe por qué yo iba a ser un ingeniero civil? No porque me encantan las calles, porque los ingenieros civiles me descubrí después que ellos hacen las calles, los puentes y todo lo que tú ves en el camino, de lo que nos lleva de un lugar a otro. Y cuando fui al colegio descubrí que eso era el ingeniero civil, pero yo pensé, porque en mi iglesia en mi ciudad pequeña de Harlingen, el ingeniero civil era el segundo más poderoso en la ciudad. Primero era el director general de la ciudad y el número 2 de él era un ingeniero civil que tenía el poder. So yo pensé, voy a tener poder, yo quiero poder y dinero, entonces voy al colegio. Y en mi segundo año ahí, cuando me dieron clases muy intensas de matemáticas, le pregunté, ¿a dónde vamos con todo eso? Y me dijeron ¿qué? Y le dije, pues yo no quiero hacer calles. Pero mis hermanos, yo ya invertí en College Station, que cada semestre, son $10,000. So, imagínate 2 años de $10,000, ¿cuánto dinero gasté para encontrar que esto no es para mí? Cuando yo gradué de la universidad, porque sí gradué al final, cambié mi disciplina, gradué con $60,000 de deuda. Y encontré que eso no era para mí. Pero yo quería poder y dinero. Eso es lo que mi vida personal, mi naturaleza pecaminosa, podemos decir, quería. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo decisiones basadas en nuestra carne? Eso es lo que habla este ejemplo. Dice la palabra de Dios en 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, fuiste creado para Él. Otra mentira del mundo, que el mundo a veces nos dice, tu valor se mide por tus logros. ¿Cuántos de nosotros medimos nuestro valor por lo que tú tienes o no tienes? El trabajo que tú has tenido o no tenido. El promoción que te dan o no te dan. Muchas veces nosotros peleamos con nuestra identidad. Nuestros jóvenes, mis hermanos, pelean con su identidad.
Ellos piensan, si la gente me ama, entonces yo soy valioso. Y los que tenemos jovencitas tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no encuentran que su valor está en Cristo, van a buscar ese amor que la persona que les da el amor. Y el primer hombre, ¿verdad? Que le dicen, eres muy bonita, eres hermosa, mira que cómo te vistes, ¿verdad? Y van a hacer cosas y decisiones malas porque están buscando amor, porque nosotros como padres no les enseñamos que su valor se encuentra en Cristo, no en si te dicen que eres bonita, no. O los varones, ¿verdad? Que nuestros logros, si tú tienes un buen trabajo, pues tú eres alguien. Si manejas el nuevo F-150, ¿verdad? 2025. Tú ya lo hiciste. Si tú tienes en una casa grande, pues tú eres alguien. Pero si tú estás trabajando como el primer rango de trabajador y tienes un carro que te lleva de un lugar al otro, pero tiene aire acondicionado y eso es todo, entonces tú no eres nadie en este mundo. Eso es lo que el mundo nos dice a nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Como no hemos abrazado la cultura del reino, pues déjeme echarles unas mentiras aquí a mis horarios, ¿verdad? Déjame robar aquí porque el jefe nos está mirando. Y hacemos lo que tenemos que hacer para obtener los logros. Dice también el mundo que eres producto de la casualidad. Hemos escuchado de ese Big Bang. Tú estás aquí no sé por casualidad. Tus papás no te quieren, tú no tienes propósito. Y dice la palabra de Dios que tú fuiste creado por medio de Él y fueron creadas todas las cosas para Él y por Él. Cristo Jesús, mis hermanos, murió por ti y por el simple hecho que Él vino a pagar precio de vida y sangre, tú tienes valor. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice esto. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Voy a cerrar con eso, mis hermanos. Estaba buscando cultura de la iglesia hispana en general. Somos hispanos, ¿verdad? Creo que todos aquí, no veo ninguna persona de descendencia anglo-saxon, ¿verdad? Los güeros aquí, todos debemos hablar español. La mayoría, y esos estudios no los hice yo, son diferentes estudios que han hecho la iglesia y diferentes lugares a través de los años. El primero, mis hermanos, dice esto. Hicieron la investigación Lifeway Church sobre las iglesias hispanas y eso es lo que encontraron. Dice que en un estudio realizado en 2024, hace un año, con 554 pastores de los Estados Unidos, descubrieron esto, que los congregantes hispanos suelen mostrar un profundo compromiso espiritual, pero pueden mostrarse reacios a asumir funciones de liderazgo o servicio estructurados. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de nosotros somos muy apasionados en nuestras creencias de Cristo o de la iglesia, pero muy poco de nosotros queremos abrazar el servicio dentro de nuestra iglesia. Otro que fue hecho dice eso, que en la cultura hispana a menudo vemos un movimiento poderoso y pensamos, ya tienen suficiente ayuda. ¿Has escuchado eso? No levanta su mano, ¿verdad? Pero yo lo he escuchado, porque algunos de nosotros hemos ido a McAllen TFC y estamos aquí en Weslaco. Y algunos de nosotros podemos pensar, no, mira el edificio que tienen. Y aparte tienen el RGV Impact Center allá. Wow. Tienen pantallitas, tienen 3 pantallas aquí, tienen muchos asientos, el área está cómodo. Esta iglesia no necesita ayuda. Eso es lo que naturalmente nosotros pensamos como gente. Y la gente hispana piensa esto. Piensan, mira lo que tienen, qué bonito el movimiento que tienen aquí en TFC. Mira la cultura de TFC, qué hermoso. Pero las personas de inglés, o podemos decir las personas que son gringos, que no hablan español, ellos piensan, mira el movimiento tan grande que están haciendo
¿Cómo puedo yo conectar con ese movimiento y lanzarlo aún más? El problema para nosotros, mis hermanos, los hispanos, es esto. Estamos peleando cultura no solamente del mundo, pero cultura hispana. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Me quedo con mi vieja cultura que me han enseñado mis papás y mis abuelos y las personas a mi alrededor? ¿O yo abrazo la cultura del reino que dice, ¿sabes qué? Queremos ser algo nuevo. ¿Recuerda el ejemplo que dije al principio? Los servicios a las 7 el miércoles. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ajustar a la cultura de TFC? ¿Qué es la cultura de TFC? Queremos ver familias restauradas. Pero para ver familias, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos líderes que lanzan de su asiento y dicen, yo quiero tomar una clase o yo quiero liderar una clase. Tenemos un Tres Lagos y Bianca lo mencionó en los anuncios. ¿Cuántos de nosotros vemos una necesidad grande como Tres Lagos y decimos, pues en inglés, McAllen en TFC donaron para Weslaco, vamos a dejar que TFC inglés de McAllen siga donando para Tres Lagos, porque yo pues no sé si realmente soy de TFC o no. No sé si quiero abrazar esa visión y cultura aquí en TFC. Hermanos, yo estaba ahí en McAllen y recuerdo cuando nosotros llegamos, estaban hablando de un Weslaco. Y le dije a mi esposa, porque yo pasé lo mismo que tú, perdón. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Damos o no damos? Y él dijo, pues no sé, acabamos de llegar a TFC, tenemos un año aquí. Pero oremos, mis hermanos. Y eso es donde viene la parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a donar. Y nosotros no conocíamos la gente que iba a estar en Weslaco. Pero desde McAllen, Dios habló en nuestros corazones y eso nos motivó a dar. ¿Por qué? Porque sabemos 100% lo que la iglesia iba a hacer con el dinero. No, porque yo acabo de llegar a TFC y ni conocía el pastor. Yo vi al pastor John, pero nunca tuve una plática con él. Yo no conocía a él, no sabía si tenía una mansión ahí en McAllen, ¿verdad? Y manejaba un Bugatti porque a él le gusta hablar de carros grandes. Pues después de los años me di cuenta que él maneja un F-150 de 2020. No, ni maneja el carro del año. Y su casa, yo he ido a su casa, no es una mansión. Entonces, él no pide dinero para que se enriqueza él. Pero yo sé que hemos escuchado historias o ejemplos de personas que quieren dinero simplemente para tener más. TFC, te puedo decir, porque yo lo he experimentado y lo he visto. Nuestro deseo es alcanzar las futuras generaciones. La mayoría del dinero que ustedes dan es para mantener los programas de los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros hemos abrazado la cultura del reino que dice, queremos mandar más jóvenes a hacer alcances y queremos preparar a los futuros ministros. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cerrar con esto. Hablamos mucho de cultura. Yo sé que a lo mejor en estos momentos están hartos de cultura, pero prepárense porque vamos a seguir hablando de cultura, porque creo que es importante para TFC español. No sé si saben, mis hermanos, pero somos una sola iglesia que se junta cada domingo a las 1:30 en McAllen y en Weslaco. A veces vas a mirar a mí y a veces vas a mirar a la pastora Linda aquí compartiendo la palabra, o a veces vas a mirar a otros hermanos que tienen el don y la habilidad de compartir la palabra. Pero nuestro deseo siempre es que reciben una palabra con sana doctrina. Todo lo que predicamos es de la Biblia. Y la pregunta para nosotros hoy es esto. Al principio hablamos de un Ananías que tenía miedo, un Ananías que escuchó de las malas cosas que decía Pablo. Y quiero que piensen en esto. ¿Qué hubiera sucedido si Ananías recibe una palabra de Dios y Ananías dice, no voy, porque tengo miedo, y si voy me va a matar Saulo? ¿Cuántas cartas de Pablo no se escriben? ¿Cuántas millas de viajes misioneros no se cumplen? Porque un hombre,
Ananías nunca salió de su área de confort y nunca fue para orar para que Pablo pudiera recibir su vista. Nosotros, mis hermanos, somos los Ananías. Yo no soy un Pablo. Yo no soy llamado a viajar por el mundo predicando la palabra, y tampoco soy llamado para ir a establecer nuestras iglesias. Pero yo sí soy llamado de compartir mis dones y talentos donde Dios me plantó. Me plantó en TFC. Y ahí es donde yo sirvo. Todos nosotros somos parte de TFC. Y la pregunta es, como Ananías, ¿vamos a salir de nuestra área de confort y vamos a abrazar la cultura del reino, o nos vamos a quedar en nuestros asientos? Y si me quedo, ¿cuántos futuros Pablos no salen para hacer grandes cosas para Dios? Incline su rostro. Yo sé que este mensaje no es muy motivacional porque requiere que nosotros salimos de nuestra área de confort. Pero estoy seguro que aquí tenemos personas que han abrazado TFC como su iglesia. Y estamos enfrentando tradición contra cultura del reino. Padre Celestial, te pido en este momento por mis hermanos que están aquí y saben que TFC es donde tú las has llamado, Señor, a estar. Ellos son parte de esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú sigues hablando a sus corazones. Si tienen dudas o miedos, Padre Celestial, como Ananías tuvo en un momento, Señor, te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, que tú haces crecer, Padre Celestial, una convicción, Señor, y fe adentro de ellos, Señor. Que ellos pueden salir, Padre Celestial, como Ananías y cumplir la función y propósito por quien tú los creaste, Padre Celestial. Los dices propósito a cada uno de nosotros. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para ti. No estás aquí solamente porque fue un accidente. Llénanos, Padre Celestial, de la visión y misión de este lugar, de TFC. Ayúdanos a abrazar, Padre Celestial, lo que estamos haciendo como una cultura del reino. También te pido, Señor, en este momento, por todos los que a lo mejor no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el primer paso. Tú no puedes ser parte del reino si no tienes a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, con todos los ojos cerrados y rostros inclinados, si tú quieres recibir a Cristo Jesús por primera vez, te voy a pedir ahí donde tú estés que levantes tu mano para que junto como iglesia podamos orar contigo. Si quieres recibir a Cristo, gracias hermana, gracias por ese hermano. ¿Alguien más? Gracias hermanita. O a lo mejor tú has recibido a Cristo y como pasa a veces has alejado de Él y quieres regresar a sus pies. Te voy a pedir ahí donde tú estás, levanta tus manos. Hermano, gracias. Hermana, gracias. ¿Alguien más? Hermanita, gracias. Voy a pedir, mis hermanos, como una iglesia, que oremos todos juntos apoyando a nuestros hermanos. Repiten conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús, por el sacrificio que Él pagó en la cruz por mí. Declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo abrazo la cultura del reino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, mis hermanos.